El currículo, agente transformador. Siempre quise ser profesora y no lo sabía. Y es que elegir un currículo de vida es una decisión primordial, pero también difícil, para brindar libertad y satisfacción. Gracias a una actividad particular sobre las perspectivas curriculares desde mi experiencia como estudiante y docente en el curso de Currículo y Pedagogía de la maestría en educación que estoy cursando, me he dado cuenta de cómo ha cambiado mi manera de pensar. Cuando estaba en primaria, mi juego favorito era asignar tareas a mis primos y hermanos y tomar el rol de profesora. Así veía la imagen de un docente, alguien que era experto en su disciplina, transmitía conocimiento y estaba lleno de exámenes por evaluar. En un colegio privado, no como los pudientes de Bogotá, sino uno en una caja de compensación familiar y en mi barrio, se notaba un plan con un énfasis en la disciplina y con orientación católica. La oración al inicio de la jornada no podía faltar. Era un contexto tradicional y conductista marcado por el seguimiento de las enseñanzas bíblicas, la memorización de conceptos y el desarrollo de guías sin una aplicación en la vida real. Los profesores se casaban con los contenidos de los libros de texto y se enfocaban en marcar positiva o negativamente indicadores de logros. Y ahí continué. El colegio ofrecía un programa de estudios con énfasis en comercio y por 6 años estuve en contacto con materias como archivo, contabilidad, derecho, emprendimiento, entre otras. Y con ese contexto solo me veía como un proceso de producción para empezar a trabajar en una empresa. Sin embargo, en los 2 últimos años de bachillerato, el profesor de Derecho y la profesora de Filosofía llevaron al colegio el modelo de Naciones Unidas, una simulación donde debíamos asumir el papel de embajadores de un país ante las Naciones Unidas. Este fue mi primer contacto con la ideología de reconstrucción social, donde debíamos investigar sobre las problemáticas actuales, prepararnos, exponer ideas y llegar a consensos. En esta actividad pude conocer sobre los aspectos económicos, políticos y socioculturales de otros países a través del trabajo en equipo, redacción, negociación y resolución de conflictos. Me permitió ver otra manera de aprender. Seguidamente, el profesor de Derecho me motivó a ser parte del gobierno escolar como representante del curso y aprendí más sobre la democracia en una institución. Junto con el profesor se creó un periódico escolar donde se plasmaban poemas, artículos, dibujos y otras formas de expresión de estudiantes de cada grado. Era una experiencia fuera del currículo formal. Por otra parte, la profesora de filosofía nos asignaba dilemas éticos y problemas sociales, incluyendo diferentes religiones y culturas. Evidentemente, ellos actuaban diferente a los demás profesores, y aunque no fueron condenados a muerte como Sócrates, no tuvieron continuidad en el colegio. En un 10º grado me enfrenté al momento de elegir carrera, y a pesar de que se realizó un test vocacional donde los resultados eran escoger entre historia, antropología, licenciaturas o derecho, me fui por otro camino. En realidad, dentro del currículo oculto de la institución se transmitían ciertas actitudes como estudiar una carrera con altos beneficios económicos en el futuro. Mi familia cayó en bancarrota, en el 2004 no había mucha información sobre las universidades en internet y elegí una tecnología en contaduría financiera. Era un terreno familiar y útil por la situación económica de ese entonces. Entre materias como costos, matemáticas financieras, auditoría, estadística y un currículo tan rígido, sin electivas u otras experiencias significativas fuera del plan oficial, sentía que algo no encajaba en ese enfoque meramente académico y de desarrollo de habilidades laborales. Afortunadamente crearon un instituto de idiomas y a mis 16 años empecé a trabajar en las vacaciones para poder pagar un curso de inglés. También les explicaba a mis compañeros sobre los temas de la carrera y encontraba satisfacción al saber que ellos obtenían buenos resultados. Terminé ese programa, trabajé como secretaria administrativa y seguí con el curso de inglés en otro instituto, el de la Universidad Industrial de Santander.
Allí los grupos eran pequeños y sentía que se centraban mucho en cada estudiante para desarrollar las habilidades de comprensión auditiva y de lectura y producción escrita y oral. Conocí la palabra retroalimentación. Los profesores se basaban en libros de texto con la lectura de un contexto anglosajón y eran muy dinámicos, se preocupaban por cada estudiante, ofrecían tutorías, brindaban ayuda constantemente y se notaba la evolución en el aprendizaje de una lengua extranjera. Ya estaba definido, quería ser profesora. En el año 2009 decidí inscribirme al programa de licenciatura en inglés en la Universidad Industrial de Santander. Analizando la experiencia académica, podría decir que las perspectivas curriculares eran de carácter académico y de reconstrucción social. Se aprendían aspectos gramaticales y fonológicos rigurosamente y se administraban exámenes periódicamente. La organización jerárquica estaba marcada con el profesor en la posición más alta, el dueño del conocimiento, y los estudiantes los que estaban en búsqueda del saber. Participé en actividades deportivas y sociales como parte del currículo adicional. Los profesores siempre brindaban el programa de estudios donde se evidenciaban los objetivos, temas, recursos y evaluación. Por lo tanto, mi primer concepto de currículo era visto como una estructura con metas, actividades y resultados. A través de otras clases de la línea investigativa estuve involucrada en proyectos en lugares de bajos recursos y fui ponente en un congreso. Junto con la práctica pedagógica fue una etapa de descubrimiento en un currículo más experimental y de mayor utilidad social. Laboralmente empecé a trabajar desde cuarto semestre en un colegio y lo primero que me brindó la coordinadora fueron los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras del Ministerio de Educación y un formato propio de la institución donde debía alinear el contenido del libro con los estándares y elaborar logros. Para esa época no había visto la asignatura de diseño y planeación curricular en la universidad y no sabía cómo configurar todo en un solo esquema. En esta experiencia, el currículo de nuevo se tornaba en un documento escrito que representaba un plan escolar. En quinto semestre, un profesor me reclutó en su instituto y se desarrollaban actividades más experimentales y culturales con los estudiantes. Las planeaciones se realizaban entre todos los integrantes del equipo docente y se manejaban 10 estudiantes por clase, lo cual me permitía enfocarme más en el desarrollo de cada uno. Después de finalizar mis estudios de pregrado, comencé a trabajar en un colegio religioso que tenía un modelo pedagógico español llamado Pentacidad, donde el núcleo eran los valores y las competencias. El colegio estaba comprometido en el uso del lenguaje adecuado y la aplicación de ese modelo en cada momento. Se podía evidenciar una secuencia en la estructura temática con el fin de que cada niño, cada ser, lograra descubrir su potencial. También se realizaban obras sociales en lugares necesitados y siento que esta experiencia estuvo orientada en el aprendiz y su crecimiento personal y con una perspectiva de reconstrucción social, tomando en cuenta los problemas de la comunidad cercana para brindar soluciones. En el año 2016 me trasladé a Bogotá por una nueva oportunidad laboral en el SENA. Ahí trabajo actualmente y teniendo en cuenta la llegada del currículo técnico a Colombia por parte de la tercera misión educativa alemana, siento que no ha cambiado nada. Sigue siendo un currículo de planificación instruccional y con una perspectiva de eficiencia social. El propósito es instruir en habilidades y pruebas constantes para identificar si el aprendiz es o no es competente y si puede ser productivo para una empresa. Sin embargo, en mis clases incluyo tareas sobre problemas sociales a nivel local y nacional en grupos de proyectos donde puedan dialogar, discutir y proponer. En mi rebeldía de seguir mi perspectiva curricular ideal, soy consciente de que no sigo el currículo oficial al pie de la letra, pero he tomado esa decisión porque he observado que mis estudiantes no tienen conocimiento de su sociedad
Y así como Paulo Freire, también considero que es indispensable una concienciación de las masas a través de una educación que les permita reflexionar sobre su espacio y tiempo para que pasen de ser espectadores a actores de cambio. Como conclusión, mis experiencias de vida me han permitido notar cambios en el rol de los docentes y en mi evolución en el campo educativo. Antes tenía un conocimiento más limitado y ahora veo la educación como el motor del cambio social. Asimismo, el concepto de currículo ya no es solo de carácter estructural y rígido. El currículo está en constante cambio por influencias culturales, políticas y sociales relevantes en su planeación y ejecución, donde pueden surgir actividades no planeadas pero significativas y que para mí se convierte en un plan de transformación y un vehículo de construcción de sociedad.